Buenas tardes, esta presentación va para la Universidad Militar de Granada, Facultad de las Relaciones Internacionales, específicamente para Derecho Constitucional Colombiano, dirigida por Johanna Rosso Rivera. El día de hoy, Alejandro Restrepo y Esteban Riveros presentaremos la estabilidad macroeconómica institucional junto a la violencia crónica, libro escrito por Francisco Leal. Iniciamos con la primera parte, el Frente Nacional y sus implicaciones. En 1957 nació el Frente Nacional para frenar la violencia bipartidista entre conservadores y liberales. El Frente Nacional estaba constituido por políticos conservadores y liberales. Este hizo distintos proyectos, como por ejemplo hacer a Colombia un estado capitalista, apaciguar la competencia del mismo bipartidismo y la subordinación militar. Esto se pensaba que pudo haber satisfecho al pueblo a largo plazo. Y al principio el Frente Nacional fue ayudado por las economías de la posguerra y las burguesías consolidadas en Colombia. Hubo un incremento en el gasto público en los gobiernos de León Valencia y Lleras Camargo. En el gobierno de Restrepo se formulara la reforma constitucional de 1968, que buscaba una mayor estabilidad política y económica del país. La clase política se aferraba cada vez más al beneficio de los partidos bipartidistas, especialmente en las elecciones presidenciales de 1970. También en esos años se dio la diversificación social y el ascenso de grupos de escala social. Aunque cabe destacar, el fallo más grande del Frente Nacional fue el crecimiento gremial y por lo tanto el cooperativismo político. Parte número 2. La revolución de las expectativas. Aquí se inició en 1974, en el gobierno de Alfonso López Michelsen, el desmonte del Frente Nacional. Los objetivos principales del gobierno de Michelsen eran económicos, los cuales eran la reducción del déficit fiscal y la inflación. Pero por eso se dio la incapacidad del Estado para seguir con el proyecto capitalista, tal y como había pasado en los gobiernos anteriores del Frente Nacional y con Alfonso López Pumarejo hace unos años atrás. Gracias al intento de reforma constitucional de 1968, se crearon los paros cívicos en Colombia, ya que pues se veía de a pie que el gobierno no tenía expectativas a futuro y pues no quería afrontar los problemas sociales y políticos que tenía Colombia en ese momento, solo se enfocaba en los económicos. Cabe decir que se dio el paro nacional de septiembre de 1977, que fue el mayor despliegue civil de protesta que se evidenció después del Bogotazo, y pues se dieron después de las protestas se dio un gran despliegue militar mandado por el gobierno durante 3 meses. Parte 3. La crisis del régimen político. Acá se dio una acentuada fragilidad del Frente Nacional, que venía constituyéndose desde la creación de las guerrillas en los años 60, que no fueron tratadas con anterioridad. Gracias a ello, se dio la aparición del movimiento 19 de abril, o sea, M19, que fue en ese momento la más devastadora para el Estado en ese momento. Pero sin embargo, se creó el clientelismo, se acentuó el clientelismo político, como una especie de entrada a la política colombiana. Gracias a los conflictos armados se satisfacían algunas necesidades de la población y de los grupos armados por medio de la violencia, como no lo pudo hacer el gobierno. Aquí se evidenció una clara incapacidad del Estado por controlar a los grupos guerrilleros y algunas expresiones populares políticas que estaban tomando fuerza. También se cabe destacar la supervivencia de la oligarquía colombiana. Y, por último, cabe destacar la dificultad de la aprobación de las reformas o proyectos por parte del Congreso de la República y la sociedad civil, ya que pues a las únicas que se les podía hacer caso eran las del presidente. Por esto se generó una inconsistencia en las reformas constitucionales de 1970 y 1979, vitales para la economía colombiana en un futuro posterior. Ahora vendrá mi compañero Alejandro, que les explicará más a fondo los temas que vienen. Muchas gracias por haberme escuchado. Bien, entonces para continuar con la explicación de mi compañero,
Para tratar de explicar esta parte de una manera más concisa, voy a tratar de que esta parte quede con distintos apuntes, que a mi parecer fueron los más importantes para la época, para la actualidad, y los efectos que lo que lograron fueron grandes rasgos, fue una pluralidad de ideas y distintas maneras de manejar una situación del país en temas políticos y económicos. Bien, esta época transcurre de 1978 a 1990. Se dieron tres gobiernos, el de César Turbay, Belisario Betancourt y Virgilio Barco. Bueno, aquí van los apuntes. Todos ellos estuvieron cruzados por la violencia, excepto el de Barco. Buscaron acomodo dentro de un estado considerado por la mayor parte de los grupos dominantes como inmodificable. En el proceso sobresale la coincidencia entre los intereses políticos, económicos y políticos dominantes, continuidad con leves altibajos de la estabilidad económica en contraste con la desequilibrada varaunda política. El bipartidismo mantuvo su presencia dominante en las lides electorales, lo que retardó la percepción y aceptación de la crisis por parte de jefes políticos y dirigentes políticos. La pérdida de presencia del bipartidismo trajo como consecuencia un aumento de la influencia política de los gremios rectores de la economía. La estrecha relación de los cafeteros con el Estado se debilitó a consecuencia de la drástica disminución de la participación del café en las exportaciones. Entre 1978 y 1990, el Estado no tuvo mayores problemas para mantener la estabilidad macroeconómica, si se exceptúa la crisis financiera de 1982 y las medidas que se tomaron para corregirla. Bueno, atentados a guerrillas en procesos de tregua y diálogo con el gobierno, declaraciones agresivas del ministro de Defensa que provocaron su retiro y ruptura del M-19 de las negociaciones con el gobierno. A mediados de 1985 fueron parte de una confrontación que culminó en la batalla del Palacio de Justicia en noviembre del mismo año. La injerencia del narcotráfico en la progresión de la violencia fue decisiva para dejar al descubierto la debilidad del Estado, pues la impunidad y el desamparo de la justicia se hicieron ostensibles. La guerra del presidente Barco, ya que se sabe que el presidente Barco le declaró la guerra al narcotráfico, tuvo importantes efectos políticos. El primero fue que puso fin al rápido deterioro estatal de los años anteriores. Segundo, perdón. Al frenar el proceso de descomposición de las Fuerzas Armadas, cerró el paso a la cristalización de un proyecto político reaccionario. Tercero, bloqueó la tendencia de la bipolarización de la contienda política por fuera de los partidos observada desde 1988. Por último, facilitó el proceso de apertura y pacificación negociada, ya que el complejo narcomilitar tendió a aparecer como el enemigo común del establecimiento político y los grupos guerrilleros. Bien, hacia un sistema político alternativo. César Gaviria Trujillo, impulsor de una nueva constitución del Revolcón, llamada el Revolcón, se crearon nuevas instituciones para la justicia colombiana, la Fiscalía, el Consejo Superior de Judicatura, la Corte Constitucional, etc. La recuperación de la economía colombiana es muy frágil por los fenómenos económicos que se presentaron en esa época. La inestabilidad social, la falta de políticas de Gaviria, sociales y el aumento de la violencia en Colombia. La política de sometimiento a la justicia, debilitamiento de la autonomía militar castrense y la posible participación de grupos guerrilleros en la Asamblea Constituyente. Las guerrillas quedaron como argumentos para luchar gracias a la quedaron sin tantos argumentos para luchar gracias a la Constitución de 1991 y a partir de allí se creó un camino de paz. El regreso del problema del narcotráfico y los rumores de financiación de las campañas presidenciales con dinero del narcotráfico. Un simple ejemplo de este puede ser el periodo presidencial que tuvo Samper, ya que se tuvieron algunas pruebas de que el cartel de Cali lo financió. Bueno, existen varios problemas para lograr que Colombia sea un país estable y próspero, traídos y heredados por el Frente Nacional. Pero gracias a los movimientos cívicos y la antipolítica, podemos decir que hay una esperanza para el país. Estas son las biografías usadas en el video
Y muchas gracias por ver. Ojalá les haya gustado.